Estimados alumnos, el tema que vamos a desarrollar y que formará parte de las actividad 6 de nuestro segundo trimestre se denomina Panorama del Periodo y tiene como aprendizajes esperados conocer los principales procesos y hechos históricos desde la Revolución hasta el presente y ubicarás en el tiempo y el espacio algunos acontecimientos del periodo, por lo que haremos un recorrido general por algunos de los principales hechos y procesos históricos importantes que se dieron en nuestro país desde la antesala de la Revolución Mexicana en 1900 hasta el año 2017, cuyos temas particulares irás analizando con mayor detalle en el transcurso del trimestre. Empezamos. La prosperidad económica del país al iniciar el siglo XX era evidente. Por vez primera, desde la consumación de la independencia, México tenía unas finanzas y operaba con superávit, esto es, después de cubrirse todos los gastos e inversiones del gobierno, aún quedaba un sobrante. La prosperidad económica de Porfiriato se vio reflejada en la modernización de las principales ciudades del país, donde se contaba ya con alumbrado público, red telegráfica, vías férreas, desarrollo de industrias, tranvías, y en alguna de ellas podían verse circular los primeros automóviles. Como ves, México parecía ser un país económicamente sano, incorporado al mercado mundial, en plena modernización y atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin embargo, la creciente prosperidad económica y la aparente estabilidad política del país habían favorecido solamente a un pequeño grupo privilegiado, conformado por la élite política y los inversionistas extranjeros y nacionales. Solo ellos gozaban de los beneficios del orden y progreso porfirista. El resto de la población, clase media, obreros y campesinos, eran relegados de la participación política y estaban lejos de beneficiarse de la prosperidad económica. De ahí que durante los años 1906 y 1907 se llevaran a cabo los movimientos obreros más importantes que marcaron el destino del porfiriato, por la manera brutal en la que fueron reprimidos estos movimientos. Los mineros de Cananea Sonora y los textileros de Río Blanco, Veracruz, que buscaban una mejora en sus condiciones laborales. A pesar de las inconformidades sociales, Porfirio Díaz intentaba dar hacia el exterior la imagen de que México era una nación moderna, sólida, políticamente estable y socialmente conforme y en paz. De ahí su declaración en 1908 al periodista James Krellman, en el sentido de que México se encontraba maduro para la democracia, la cual fue interpretada por muchos intelectuales como una oportunidad para participar activamente en la política nacional y en las elecciones presidenciales de 1910 que ya se avecinaban. Ante estas declaraciones, un acaudalado hacendado norteño, Francisco Madero, publica sus ideas políticas en su libro La sucesión presidencial de 1910, en el que hablaba de la necesidad de formar organizaciones políticas que contendieran en elecciones libres. El club antirreeleccionista apoyó la candidatura de Madero, quien realiza entonces, por vez primera en la historia, una campaña electoral recorriendo el país y ganando enorme popularidad. Porfirio Díaz, al darse cuenta de que Madero suponía una amenaza para su gobierno, ordenó encarcelarlo en San Luis Potosí. Con Madero preso se efectuaron las elecciones de 1910, ganando Porfirio Díaz y Ramón Corral la presidencia y vicepresidencia para el periodo 1910-1916. Después de las elecciones, Madero es liberado y huye de la cárcel hacia San Antonio, Texas. Allí elaboró un documento conocido como el Plan de San Luis, mediante el cual desconocía los resultados de las elecciones y hacía un llamado al pueblo de México para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista, dando inicio a nuestra Revolución Mexicana. Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911, diversos grupos se levantaron en armas y la insurrección se extendió por casi todo el país. Con la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, marcó la derrota del régimen porfirista, por lo que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunciaba al gobierno de México, exiliándose en París, donde murió en 1915.
Habiéndose derrotado la dictadura porfirista, en octubre de 1911 se efectuaron nuevas elecciones, mediante las cuales Francisco I. Madero obtuvo por aplastante mayoría la presidencia de México, ocupando José María Pino Suárez la vicepresidencia. Madero quiso mantener la paz y la estabilidad del país, intentando conciliar los intereses de los distintos grupos, empresarios, campesinos, obreros, intelectuales, etc., pero no cumplió con las promesas del Plan de San Luis de mejorar las condiciones de los obreros y de repartir las tierras a campesinos e indígenas, originando de inmediato que diversos grupos revolucionarios partidarios de Porfirio Díaz se manifestaran en su contra. Así las cosas, en febrero de 1913, una fracción del Ejército Federal dio un golpe militar en la Ciudad de México. El presidente Madero comisionó a Victoriano Huerta para controlar el levantamiento, sin darse cuenta de que formaba parte de la conspiración para traicionarlo. Durante 10 días, entre el 9 y el 18 de febrero de 1913, las fuerzas federales combatieron contra el ejército de Huerta en un episodio conocido como la Decena Trágica, que culminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez, lo que aprovechó Huerta para usurpar el poder. Una vez en la silla presidencial, Huerta se erigió en dictador, gobernando durante el periodo de 1913 a 1914, y su gobierno favoreció a que se dieran nuevas alianzas para imponer el orden a través de la legalidad, por lo que el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, promovió en 1913 el Plan de Guadalupe, que buscaba derrotar al gobierno usurpador de Huerta. Después de diversos enfrentamientos, en julio de 1914, Victoriano Huerta, incapaz de controlar la situación y hacer frente a todas las fracciones revolucionarias en su contra, renuncia a la presidencia, nombrándose interinamente a Venustiano Carranza para ocupar la presidencia, quien consideró que era urgente resolver la crisis política derivada de la lucha armada, por lo que era imperativo redactar nuevas leyes. A finales de 1916 se reunió en la ciudad de Querétaro un congreso constituyente con el objetivo de elaborar una nueva constitución. Esta constitución, producto de la revolución, se promulgó el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, la paz tardaría algunos años en llegar. Al terminar la guerra civil, los principales caudillos que habían dirigido a los distintos grupos revolucionarios lucharon unos con otros, en su afán de imponer su propio modelo de nación. Esta lucha continuó a lo largo del periodo postrevolucionario de 1920 a 1940, cuyos gobiernos se vieron envueltos en diversos acontecimientos políticos y sociales. La Guerra Cristera, que fue un conflicto entre el Estado y la Iglesia. La fundación de una institución política que facilitara la transmisión pacífica del poder e impidiera la reelección. El Partido Nacional Revolucionario, actualmente el PRI. Se desarrolla el Maximato, cuya figura principal fue Plutarco Elías Calles. El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas fue esencial en la consolidación del Estado emanado de la Revolución, decretando la expropiación petrolera, que fue trascendental para la vida política y económica de México. Pese a los conflictos armados, con el paso de los años, México se fue transformando, dio paso al muralismo, que surgió de 1920 a 1950, destacando Diego Rivera, David Alfaro Siqueiro, entre otros. Dio paso también a la creación de instituciones educativas y culturales, como la SEP de 1921, para que el Estado coordinara la tarea educativa nacional, el Politécnico Nacional, con la finalidad de fomentar la creación en México de una tecnología propia, el IMSS en 1943, para resolver el problema de seguridad social, así como la fundación del ISSSTE en 1959, instituciones que hoy siguen vigentes. Asimismo, se instauró el derecho al voto de la mujer en México, lucha femenina para exigir los derechos de votación de la ciudadanía. En la década de los 60 se desarrolló un acontecimiento lamentable para la vida social y política de México, el movimiento estudiantil de Tlatelolco, que derivó en la matanza de estudiantes de diversas universidades. En los últimos años del siglo XX igual trajo consigo
grandes cambios en la realidad de México, como el mayor desastre de la naturaleza, el terremoto de México sucedido en 1985, en la que murieron, según las cifras oficiales, entre 8.000 y 10.000 personas. Siempre hubo sospechas sobre la veracidad de las cifras y se llegó a creer que en realidad el número de fallecimientos ascendió al doble. En el ámbito político se buscó una apertura democrática mediante el fomento de la competencia política y la creación de organismos como el Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990. Esto se evidenció en el año 2000, cuando el PRI, después de más de medio siglo en el poder, fue derrotado en las elecciones federales por el Partido Acción Nacional. La alternancia de partidos se considera como un avance en la apertura democrática. Sin embargo, en la actualidad México tiene muchos problemas y retos en varios ámbitos debido al aumento de la violencia e inseguridad que existe en el país. En el ámbito económico se vio reflejado con la apertura económica que llegó con la firma de 1992 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La falta de verdaderas soluciones a los problemas sociales terminó por causar diversos levantamientos armados en distintas zonas rurales. El más conocido fue el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas en 1994. Finalmente, en el año 2012, el PRI regresa a la presidencia al ganar las elecciones y durante su periodo de gobierno se da en el 2014 la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros sucesos. Estos son algunos de los acontecimientos que se dieron en nuestro país dentro de este panorama del periodo de estudiar. Como habrás observado, cuando nos referimos a la Revolución Mexicana, nos referimos a la guerra civil que entre 1910 y 1920 mantuvo en pie de lucha a diversos grupos sociales del país. Sin embargo, esa lucha armada no fue sino el inicio de un largo y complejo proceso a lo largo de gran parte del siglo XX, que transformaría por completo la estructura económica, política, social y cultural de México, que dio origen a la conformación del México actual. Con el material informativo que se te ha sido proporcionado, desarrolla la actividad número 6 que se ha subido a la plataforma. Como habrás observado, dentro de nuestro tema panorama del periodo surgieron algunos conceptos fundamentales que explican el desarrollo del país a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. En ese sentido, como parte de nuestro segundo aprendizaje esperado, reconocerás 6 conceptos que estuvieron vinculados en el proceso revolucionario. La influencia de la Constitución de 1917 que nos rige actualmente y que fue un código de leyes muy avanzado para la época en que se promulgó. Los factores que permitieron iniciar un camino de estabilización política y social con la fundación de un partido que aglutinara las diferentes fuerzas políticas y la consolidación de una presidencia fuerte. Las políticas populares que desarrolló en su gobierno el presidente Lázaro Cárdenas y los esfuerzos que se hicieron para impulsar la apertura económica en México. El primer concepto a reconocer es el término revolución. Una revolución representa un cambio profundo en la organización de una sociedad. Sin embargo, dicho proceso no sucede de manera inmediata, sino que ocurre gradualmente durante un periodo determinado. De esta manera se desarrolló la Revolución Mexicana. Sus antecedentes se hallan en la crisis social creada durante las más de 30 décadas de Porfirio Díaz en el poder, el despojo de tierras a los campesinos causado por los hacendados, la explotación de los obreros que laboraban en fábricas de origen extranjero, el enriquecimiento de la clase política y la ausencia de un gobierno democrático fueron los factores durante la administración de Porfirio Díaz que llevaron al estallido de una revolución. El segundo concepto a reconocer es el constitucionalismo. El gobierno de Huerta fue derrocado a mediados de 1914 por los bandos revolucionarios y Carranza asumió el liderazgo. Aún así, los jefes revolucionarios estaban divididos según sus intereses, pues cada uno representaba a distintos sectores de la población
con demandas específicas e ideas diferentes de cómo resolver los problemas que aquejaban al país. En un intento por resolver sus desacuerdos, se decidió realizar una convención en Aguascalientes entre los principales jefes revolucionarios. El resultado no fue el esperado, ya que no pudieron conciliar sus ideas y terminaron más separados que antes. Durante los siguientes 2 años se desarrolló una lucha de facciones entre Carranza y la alianza de Villa y Zapata. Finalmente, las fuerzas carrancistas derrotaron a sus adversarios. Sin embargo, la realidad exigía ya no solo una restauración de la Constitución de 1857, sino otra que se adaptara a las exigencias sociales del movimiento revolucionario. Por ello, Carranza convocó a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución que sería promulgada en febrero de 1917 y así respetar el constitucionalismo. Con esta nueva Constitución se efectuaron nuevas elecciones y Carranza fue electo presidente de manera legítima. Otro concepto a reconocer es el de partidos políticos. El periodo entre los años de 1928 a 1934 es conocido como el Maximato, debido a que Calles, como jefe máximo de la revolución, influyó en la administración de los tres presidentes que siguieron, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Heras Rodríguez. Uno de los acontecimientos de este periodo fue la formación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1929. Este fue un partido político antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, PRI, al que quedaron subordinados casi todos los grupos, las asociaciones y los partidos revolucionarios de la época, y con esto se institucionalizó la revolución. El Maximato concluyó con la elección de Lázaro Cárdenas como presidente en 1934, siendo postulado por el partido político emergido de la revolución, el PNR. Otro concepto a reconocer es el populismo, y se genera durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Las políticas de Cárdenas ofrecieron las herramientas necesarias para que la estabilidad política y el crecimiento económico de los años siguientes, 1940 a 1970, permitieran a los gobiernos consolidar el Estado moderno mexicano emanado de la Revolución. Para impulsar el desarrollo del sector obrero y campesino, Cárdenas creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la Confederación Nacional Campesina, CNC. En el ámbito económico hizo que el Estado comenzara a intervenir en la economía para beneficiar a empresas mexicanas y depender menos de las inversiones extranjeras. Este llamado nacionalismo económico se vio reflejado en la nacionalización de los terrenos agrícolas, ferrocarriles y la expropiación petrolera. Igualmente repartió entre los campesinos 18 millones de hectáreas. En el ámbito educativo promovió la educación socialista, la cual buscaba combatir el fanatismo y la ignorancia. Por esta razón se construyeron escuelas en todo el país y se creó el Instituto Politécnico Nacional. El gobierno de Cárdenas transformó al país, pues realizó cambios en todos los niveles para su desarrollo. Finalmente, reconocerá los conceptos apertura económica y desestatización. Podemos situar otra etapa histórica que comprende de 1970 hasta la actualidad. La crisis económica fue uno de los rasgos de este periodo para tratar de aligerar la crisis. A partir de los años 80, México comenzó una desestatización, es decir, abandonar las medidas dirigidas a proteger el mercado nacional, mediante las cuales el Estado controlaba las actividades económicas y comerciales, es decir, hacer a un lado el proteccionismo, que no es más que intentar proteger el país local frente a la competencia. Con ello, México se encaminó a una apertura económica cuyos objetivos fueron atraer una gran cantidad de inversión extranjera, la venta de varias empresas nacionales y con ello integrar al país en la economía global. En ese sentido, el término de apertura económica hace referencia a cuando México eliminó o redujo las dificultades que se anteponían para el comercio o la inversión con otros países.
Este proceso se vio reflejado con la apertura económica que llegó en 1994, con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, TEMEC. Con la información que se te ha proporcionado de estos conceptos, desarrolla la actividad número 7, que se subirá en la siguiente semana en la plataforma. Suerte y manos a la obra. Gracias.